¿Se escucha? Bueno, sí. A veces siempre me preocupa, ¿no? Pero igual estoy con datos, a veces hay que confiar en Wi-Fi. Siempre acomodo con eso. Bueno, muy buenas noches, queridos hermanos, a todos los que están conectados, ¿no? Aquí también en casa y bueno, como que estaba ahí haciendo algunas cosas a lo rápido y bueno, me acomodé como Jotita nomás y me hizo frío, fui a ponerme zapatillas. Y eso pasa, y ves, no, esa comodidad tenemos desde la casa siempre, ves. Bueno, de presentable el trabajo, no es así, ¿no? Bueno, queridos hermanos, les quería en esta noche compartir la palabra del Señor, como siempre lo hacemos, a veces lo hacemos con hermanos invitados, y ahora estamos haciendo con algunos hermanos locales. Bueno, Dios va permitiendo así, ¿no? También es necesario que estemos, ¿no? No siempre invitados. A veces tampoco es fácil de invitar, te dicen sí, a veces se les complica. Bueno, pero siempre hay. De una de otra manera, tenemos hermanos que nos van a estar también predicando, otros, ¿no? Por ejemplo, el próximo jueves vamos a tener un hermano invitado, pero siempre animamos, ¿no? El hermano Quiero también dice, bueno, conéctense, por favor. Y por favor, conéctense el día jueves, jueves en la noche, porque se va a conectar un hermano desde lejos, que no es fácil, ¿no? Se va a conectar de Canadá. Claro, no es que va a hablar el idioma de aquel lugar, sino también va a hablar castellano. Ya está. Es un misionero que está en Bolivia como 40 años, que se conocen muy bien con hermano Esteban Beice y ahí van a estar conociendo a ese hermano. Y es lindo, ¿no? Estando así por medio de esta plataforma, conocemos personas de otro lugar que están trabajando como misioneros. Bueno, sin quitar más tiempo, queridos hermanos, ya tenemos 9 con 1 minuto. Estamos arrancando. No les aburro más. Abramos nuestras Biblias, Gálatas, un hermoso libro, así como Efesios, Romanos o Santiago, en sí todos son lindos, ¿no? Tienen unas enseñanzas muy lindas. Ahora en este caso no es que vamos a estudiar, sino vamos a sacar algo del último capítulo, que es el capítulo 6 de Gálatas, desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Yo dividí en dos esto, porque no nos va a alcanzar el tiempo. Desde el versículo 6 hasta el versículo 10 es un estudio muy lindo también, pero ahora no vamos a llegar ahí, porque ahí habla lo que a cada uno de nosotros nos enseña, ¿no? Pero en este caso nosotros vamos a ver aquí, desde el versículo 1, vamos a leer, queridos hermanos, dice así. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, reprendedle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Versículo 2 dice, sobrellevad los unos la carga de los otros y cumplid la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Versículo 4. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro. Versículo 5. Porque cada uno llevará su propia carga. Hasta ahí nomás, queridos hermanos. Y aquí ya de entradita, ¿no? Estamos viendo dos tipos de carga. Ahí vamos a estar explicando a eso, ¿no? Y aquí tengo también otra versión casi similar, pero dice así. Hermanos, en caso de que alguien se encuentre enredado en alguna transgresión, vosotros que sois espirituales, restauradle al tal con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Y así continúa. Bueno, entonces, queridos hermanos y hermanas, en esta noche ya un poquito vamos a estudiar qué significa llevar la carga del otro. ¿Por qué nos dice que tenemos, pero aquí vamos a ver parte por parte? Pero en primer lugar, cuando apóstol Pablo escribía, siempre mencionaba, en este caso, apóstol Pablo menciona primero, hermanos,
si alguno fuere sorprendido. Ahora aquí, esta carta se dirige a los cristianos, no a los inconversos. Si vamos al capítulo 1, ahí muestra apóstol Pablo de que cuando Pablo se entera qué había sucedido en esta carta, habían entrado maestros judaizantes. Pablo enseñó, pero después los maestros judaizantes empezaron a predicar la palabra de Dios, pero en el torno a retornar a la ley, ¿no? La circuncisión, el guardar el día de reposo y demás cosas, las fiestas, esto nos explica también en Gálatas, Efesios. Entonces, apóstol Pablo por eso recalca. Esta es la doctrina, es desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4. Ahora aquí estamos en práctica. Como decía hace rato Dayana, ella tenía en teoría el estudio de Lapin, pero no basta con teoría, uno se olvida y bueno, queda en nada. Y entonces, ella hizo su práctica. En cualquier materia, cualquier estudio hace lo mismo. Acá estamos así. Desde el capítulo 4 hasta el capítulo 6 es una práctica de la iglesia, para nosotros también. Por eso apóstol Pablo decía, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ¿cuál era esa falta aquí? ¿No? Pero hay veces, después uno dice, pero ¿qué tipo de falta podría haber sido? Podría haber sido falta de pecado, de inmoralidad, cosas así. Esto puede implicar, ¿no? Que se vio a la persona mientras cometía el pecado o que terminó atrapado o enredado en el pecado mismo. Y eso nos habla en Santiago capítulo 1, versículo 5, que no está lejos, yo se los voy a leer. El versículo 5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídele a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ahora, aquí, ¿qué está hablando aquí? Aquí está hablando la persona que tiene que restaurar a este hermano, a esta persona que fue sorprendido en pecado, tiene que restaurar. De eso está hablando. Por eso Pablo empieza, hermanos. Esto es hablando, hermanos espirituales, no está hablando hermanos biológicos, ¿no? Por eso dice, si alguno hermano fuere sorprendido, dice, en alguna falta o algún pecado, falta aquí no sabemos qué tipo de falta es. No dice, apóstol Pablo no aclara aquí, solamente dice alguna falta. Vosotros que sois espirituales, restauradle. Ahora, ¿quiénes son esos vosotros? Cada uno de nosotros. Ayuda a Genaro, a Jorge, Jerónimo, o también las chicas, a las hermanas, ¿no? Está hablando, pero hay veces esto nos lleva a que uno dice, bueno, yo no soy tan espiritual, ¿no? Mejor no me meto, le aviso al anciano o a mí que encargado de jóvenes, él que lo haga. Hay veces evadimos nuestra responsabilidad. Y seguramente les pasó también, quizá a las chicas también. Pero aquí habla de la responsabilidad de cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros que estamos en la iglesia, que nos preparamos, y de hecho tenemos que tener esa autoridad, porque si evadimos esa responsabilidad y dar curso a otro, que se haga cargo otro, no lo estamos haciendo bien. De eso habla aquí, en la primera parte, por eso dice, esto puede implicar que se vio a la persona mientras cometía el pecado, o que terminó atrapado, o enredado, ¿no? En el pecado. Entonces, tú, hermano, hermana, tienes esa autoridad, como tienes la palabra, entonces tenemos todo el derecho de poder restaurar a este hermano que cayó en pecado. Pero no solamente dice cayó en pecado, sino también dice sorprendido en falta, o sea, error, se equivocó.
transgredió la palabra de Dios. Aunque Pablo no dice qué tipo de falta es, pero de hecho la palabra tiene que ser una falta que cometió un error, que es un pecado para cada uno de nosotros. De eso habla el apóstol Pablo, porque cuando dice falta, nos está hablando de un error o delito, ¿no? Que transgrede a la iglesia. Entonces, esta persona, este hermano, necesita restaurar. Y para restaurar, tiene que estar ahí el hermano espiritual, dice aquí, ¿no? Pero hay veces uno puede decir, mira, yo no soy tan espiritual, mira, mejor que hagan los demás. Para eso nos preparamos, hermanos, hermanas. Para eso el Señor nos va guiando, nos va dando esa autoridad sobre aquel hermano que necesita restaurar, sobre aquel hermano que necesita poner en su lugar. Ahora, dice, restauradle con espíritu de mansedumbre. Ay, no es gritar, retar, sino aquí nos habla. En primer lugar, nos dice, con espíritu de mansedumbre. Segundo lugar, con un espíritu de gratitud, con una palabra de amor y de amabilidad, no gritando, ¿no? Sino vamos a hacer correr al hermano o a la hermanita, ¿no? Sino hablar con amor, para que este hermano o esta hermanita se puede corregir, ¿no? Esa es la idea. Tercer lugar, el tercer punto es un espíritu de oración, ¿no? En primer lugar, si te animas a restaurar y sabes que tal hermano o tal hermanita está en pecado, entonces, si el hermano o la hermana, cualquiera de nosotros, queremos corregir, tiene que haber estos tres puntos. En primer lugar, con un espíritu de mansedumbre, ¿no? Porque haciendo esto, cumplimos la ley de Cristo. Ahí vamos a llegar después. Con un espíritu de gratitud. No vale gritar, ¿no? Con un espíritu de oración. En primer lugar, orando, ¿no? Eso es lo que nos está hablando. Restaurar. Ahora, restaurar, ¿qué es? Preparar. También dice, significa disponer. Poner en su lugar la palabra restaurar, ¿no? Poner en su lugar. Ahora, ¿de dónde? ¿Cómo encontramos esto? Un ejemplo bastante secular. ¿Alguien alguna vez se fracturó o se dislocó alguna muñeca o algún tobillo? Los que juegan fútbol, ¿no? Casi continuamente les pasa eso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hacen? Un dolor terrible. A mí me pasó hace muchos años. Me caí del techo y los dos brazos estaban, las muñecas estaban dislocados, estaban fuera de su lugar. Eso es la idea principal, ¿no? Porque siempre sacan ese ejemplo. Ese hueso que está dislocado, se le pone en su lugar, esa es la palabra restaurar, ¿no? Se emplea aquí algunas veces en un sentido metafórico para la resolución y disputa de aquel miembro que está dislocado, ¿no? Pero literalmente es poner en su lugar. También en la Biblia nos habla esto, por ejemplo, Mateo 4:21 habla de remendar las redes, restaurar, es lo mismo también, ¿no? Remendar las redes. También nos habla en Romanos capítulo 15, versículo 1 al 2. Habla también de restaurar, ¿no? Objetivamente. Pero en este caso nos estamos hablando de restaurar a aquel hermano o hermana que cometió, que está en pecado. Es la palabra para nosotros, ¿no es cierto? Y esta palabra viene de la palabra catartizo. Aquí creo que están casi la mayoría que pasaron por Müller, por otros institutos. Entonces, bueno, vale estudiar, ¿no? Estas palabras también. Catartizo significa poner en su lugar, ¿no? Restaurar. También nos habla, aquí un pequeño comentario yo tengo, dice así, en nuestra sociedad vivimos. Ahora, ¿qué pasa? Hay veces uno no quiere restaurar, no quiere, o sea,
meterse en algo que la persona o el hermano o hermana está en una falta, dice, no, mejor no me meto. Hay veces eso también, ¿no? Pero vivimos en una cultura exasperado, individualismo, que nadie se debe entrometerse en mis asuntos personales. Decimos a veces, ¿no? No, mejor no me meto. O dicen, no, ¿él para qué tiene que meterse en mis asuntos? Yo sé lo que hago. A veces dicen, yo soy bastante grande, cosas así. Pero en la palabra de Dios no nos dice eso. Sí, hay que corregir, hay que ayudar a aquel hermano o hermana que está en pecado. De eso habla la palabra restaurar. Por eso dice, restauradle con espíritu de mansedumbre, que hemos nombrado esto, ¿no? En primer lugar, aquella persona que quiere restaurar tiene que tener estas cualidades y tiene que estar ejercitando. En primer lugar, hemos dicho, con espíritu de mansedumbre, con un espíritu de gratitud y con un espíritu de oración. Si no, puedes empeorar a la persona, porque tenemos que hacer eso así. Bajamos un poco más. La segunda parte dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Hay que ser aquí fuerte, ¿no? No es sino, en vez de restaurar, vas a caer vos también. Entonces, nos habla aquí, uno tiene que considerarse, ver que, bueno, ¿de qué manera puedo ayudar? Bueno, ahora, pero si no estás capacitado o no te animas, en ese caso sí, pedí a otro hermano que él lo puede hacer, pero no con motivo de evadir tu responsabilidad, sino porque no te animas, porque no te sientes preparado para restaurar a ese hermano o hermana. Esa es la idea, ¿no? No es que, bueno, que lo hagan los demás, cuando yo no me meto. Sí, vi lo que estaba haciendo, pero no es así, no está hablando de eso. Sino, cada uno tenemos esa responsabilidad de exhortar, de animar, de consolar y de reprenderle también. Estamos en versículo 2, ya casi, ¿no? No sea que tú también seas tentado. Y a veces, bueno, si no estamos preparados, o es que no entramos con espíritu de mansedumbre, con gratitud y de oración, es probable, es posible que el hermano que estés restaurando también caiga. Porque el apóstol Pablo habla de eso. Ahora, ya, la primera parte ya hemos visto. Aquel hermano o hermana que está en pecado hay que restaurar. Hay que poner en su lugar. Esa es la idea. Por eso hemos dado el ejemplo de la muñeca dislocada o del tobillo que se sale. El médico no te dice, a ver, si te duele, me avisas. No, agarra y le estira con todo. Bueno, te hace dar un grito, pero ya está en su lugar. Al hermano o hermana que tienes que restaurar, le va a doler. Le va a doler. Pero vos que vas a restaurar, tienes que estar preparado para que ese hermanito, hermanita, resista ese dolor, pero se va a entrar en comunión con el Señor. Esa es la tarea que nos dio el Señor a cada uno de nosotros. ¿Hay dolor? Sí hay dolor. Pero una vez que esté restaurado, sí, hay gozo. Disfrutamos. Aquellos muchachos que se dislocan el tobillo jugando fútbol, por ahí dejan una semana o 2 semanas, por ahí un mes, pero una vez que está en su lugar, nuevamente continúa, disfruta también, ¿cierto? Entonces, ahora nosotros, el versículo 2 nos dice, sobrellevar los unos la carga de los otros. Y ahora, ¿esto qué es? ¿Por qué nos dice sobrellevar la carga? Pero antecitos, por lo menos veremos 2 versículos de donde hemos mirado sobre lo que es restaurar, ¿no? Veremos por lo menos 2 versículos. Yo tengo aquí un montón de citas que tengo, pero no, el tiempo no nos va a alcanzar. Mateo 4:21, que no está tan lejos, ahí vamos a aprovechar en este momento. Mateo capítulo 4. Por supuesto, es un texto ya conocido para nosotros, pero viene bien, ¿no?
por lo que estamos hablando, nos ayuda a entender. Versículo 21. ¿Qué había pasado aquí? ¿Qué habían hecho estos hombres? Hemos dicho que restaurar también significa remendar, ¿no? Preparar, ajustar. Bueno, del Señor. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes. Eso, remendar redes, es también restaurar, también es preparar. Y la palabra es lo mismo, catartizo. Fíjense, en el diccionario Bain está ahí. Catartizo significa remendar, preparar, ajustar y restaurar. Otra cita que podemos ver, Romanos 15, 21. Solamente vamos a ver dos en cada una de estas palabras. Yo tengo un montón. Romanos 15, 15, versículo 1 y 2. Dice, así que los que somos fuertes, esto es, como he dicho, no sé a qué se has tentado vos también, dice, ¿no? Habla de eso. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. El hermano o la hermana que se anima a restaurar tiene que estar preparado. Por eso, la palabra clave aquí es, tiene que estar uno con un espíritu de mansedumbre y de gratitud y de oración. Esas son tres herramientas que van juntos. Pero si no, se van a mandar para cualquier lado. Es lo que nos habla. Ahora sí, entramos en el versículo 2. Aquí ya nos habla no de evadir la responsabilidad, porque hay veces uno para ayudar le cuesta, sobre todo hoy en estos últimos tiempos, ¿no? Nadie quiere meterse en la otra persona, ¿no? Por eso había dicho aquí en el comentario que tengo, dice, en nuestra sociedad vivimos en una cultura exacerbado e individualismo, de que nadie se debe entrometerse en mis asuntos personales, ni yo debo meterme en los asuntos de los demás. Es lo que decimos. Pero la Biblia dice otra cosa. Otra cosa. Versículo 2 dice, sobrellevar los unos la carga de los otros. Y ahora, ¿cómo tengo que sobrellevar? ¿Qué tengo que hacer con esto? Aquí vamos a entender de que cada uno de nosotros, por eso el versículo 1 habla de restaurar al hermano. Y aquí habla de que cada uno tenemos que entender el problema del otro, ayudar. Porque aquí la carga, esta carga que aquí nos muestra, no es un bulto, como uno entiende, sino habla de las pruebas, habla de las tentaciones, ¿no? Por eso dice, uno que lleva aquí la carga, es una carga pesadísima. Se refiere, ahora, esta carga se refiere a las dificultades o problemas que las personas no pueden resolver con facilidad por sus propios medios. Esa es la idea. Y si no puede resolver con sus propios medios, entonces los que estamos al lado tenemos que ayudar a llevar esa carga, ¿no? Ayudar a esa carga, llevar a esa carga. Porque él solo no puede llevar. O la hermanita o el hermano no puede llevar solo esa carga. Y para eso estamos los demás. Para estar al lado, para consolar, para exhortar, orar, estar al lado. Esa es la idea de sobrellevar. Y ahí, querido hermano, hermana, cumplís la ley de Cristo.
Ahora, esta palabra sobrellevar, ahí como dice la escritura, también significa, es la carga que abruma, es una carga pesadísima que uno no puede llevar. Por eso necesita una ayuda. Y nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, tenemos que ayudarnos unos a otros. De eso está hablando cuando dice sobrellevar, sobrellevar los unos la carga de los otros. Esto está hablando de una ayuda mutua, de unos con otros, una ayuda recíproca. De eso está hablando aquí. Viene esta palabra de una palabra griega que es bastazo, que significa soportar el peso en los brazos. Y entonces está hablando de ayudar a llevar al hermano o a la hermana que no puede llevar solo. Ahora uno dirá, bueno, hay veces en nuestro orgullo no queremos confiar al hermano o a la hermana. Dicen, no, ¿para qué voy a ventilar mis problemas personales? Mejor yo solo voy a llevar. No, Cristo murió por mí, Cristo me va a ayudar. ¿Está bien? Cristo te va a ayudar. Cristo, y es más, siempre nos ayuda Cristo, el Señor. Pero el Señor mismo nos puso a cada uno de nosotros para que podamos ayudarnos mutuamente. Así cumplimos la ley de Cristo, hermano, hermana. De otra manera no vamos a cumplir. Esa es la segunda parte. Aquí podemos ayudarnos con un par de versículos también respecto a lo que dice sobrellevar. Vamos a San Juan, capítulo 13. Evangelio de Juan, capítulo 13. A ver, igual no está. Si no se animan, bueno, por lo menos anótense. Capítulo 13, versículo 34 y 35. Ahí nos va a ir aclarando un poco. 34 y 35 yo tengo ya aquí. Dice así. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, y si tuviereis amor los unos con los otros. Ahí nos habla de cómo tenemos que manejarnos cada uno de nosotros en Cristo. Por eso nos habla de que esa carga gigante que el hermano lleva, no va a poder llevar solo, sino con la ayuda de cada uno de los miembros. Segunda parte dice, y cumplid la ley de Cristo. Y cumplid la ley de Cristo. Es la ley de Cristo, lo que ya hemos leído en San Juan capítulo 13, versículo 34-35. Y acá también nos habla en Gálatas 5:14, que está ahí, no está lejos. Dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. ¿En cuál? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿No? Haciendo esto, cada uno de nosotros cumplimos la ley de Cristo. Pero nos habla de una ayuda mutua o recíproca, queridos hermanos, hermanas. Por eso dice, hay cumplir la ley de Cristo. Bueno, entonces ya, aquí hemos visto que la carga que el hermano, hermana, que las dificultades, las tentaciones, que cuando un hermano está pasando momentos difíciles, la tarea de cada uno de nosotros es ayudar, dar una palabra de aliento, decir, bueno, estoy de tu lado, ¿qué es lo que necesitas? ¿Qué te está pasando? Cuando vemos que está desanimado, hay veces ni nos animamos a saludar, ¿no? No, ahí estamos equivocados. Hermanos, hermanas, tenemos que ser tan sensibles y ayudarnos de esa forma. Y es por eso, y ahí es donde nos dice cumplir la ley de Cristo. Ahí estamos cumpliendo la ley de Cristo.
Versículo 3 dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, aquí de qué está hablando. A veces uno se puede preguntar, porque estamos bajando, el apóstol Pablo aquí a los hermanos de Gálatas les enseña que estos miembros de esta familia debían ayudarse los unos a los otros. De eso habla. Pero antesito al llegar a este versículo, yo tengo un comentario aquí, porque a veces también pasa, ¿no? A ver, ¿cómo hacemos? No quiero, bueno, primero leeremos. La segunda parte ya hemos leído. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y a veces pasa esto, sí, pasa. No siempre con nosotros, sino puede pasar con los demás también, ¿no? Entonces, de esta hablando. La ley de Cristo ya nos había dicho, hemos leído en Gálatas capítulo 5, versículo 14. Ahora, entonces el versículo 4, ¿de qué nos está hablando? Hay veces siempre nos creemos poquito más de lo que somos. Ves que el hermano que cometió está en pecado y el otro dice, la verdad, yo nunca puedo cometer eso. No sé qué le pasó a este hermano. No es así, ¿no? Pero hay veces se nos sube el humo y decimos. Capaz no decimos en palabras, pero en pensamientos a veces se nos sale, ¿no? Por eso dice, si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. No eres tan importante, dice el comentario. Hay veces nos podemos engañar, como diciendo, bueno, yo no lo puedo ayudar a él, que lo ayuden los demás, porque no quiero relajarme, porque yo soy mucho más que él, ¿no? Hay veces decimos, dice, y entonces aquí por eso dice, si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo, no eres tan importante. Ninguno de nosotros somos importantes. La escritura dice que somos siervos inútiles. ¿Leyeron eso? Lucas capítulo 17, versículo 10. Ahí nos habla el Señor Jesucristo, hablando el médico Lucas, que es hombre tan detallista en la escritura, y él dijo eso. A ver, vamos, no está tan, está ahí nomás. Lucas capítulo 17, versículo 10. Ahí, si no lo tenían marcadito, márquense, porque esto nos va a hacer pensar. A veces siempre nos creemos un poco más de lo que somos. A ver. Si alguien encuentra, léamelo así. Yo estoy aquí viendo igual. ¿Alguien se anima? 17:10, hermano. Sí, sí, sí. Sí. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. No hay nada para jactarse, ¿no es cierto? No hay absolutamente nada. El médico Lucas, que conocía tanto, le dijo, siervos inútiles somos. Entonces no tengo por qué agrandarme para decir, no, yo no puedo relajar con este muchacho y tratar de corregir, no, que lo hagan los demás. No es así. La palabra inútiles significa inútil, sin provecho. Viene de la palabra agrios. Y esta palabra, esta raíz tiene un montón de connotaciones, palabras. No les quiero aburrir.
yo estaba viendo ahí, hablando de agrios, un montón de palabras, pero aquí habla, ¿no? Habla palabra inútil, sin provecho. Y así tenemos que sentirnos, pero ayudarnos unos a otros. Por eso dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿Alguna vez a alguien le sobró por ahí en la facultad, en el trabajo? Siempre hay alguien, ¿no? Que se cree un poco más de lo que es. A mí me pasó una vez en el trabajo, ¿no? Es un amigo, un muchacho, amigo también, ¿no? Entonces, siempre venía a ver lo que yo hacía. Entonces, siempre, es tan fácil que este, que el otro. Hay siempre alguien sabelo todo, ¿no? Como que te quiere rebajar, como que siempre está por encima de los demás. Y en uno de esos se me acerca también, era amigo mío, pero siempre un muchacho sobradorcito. Se me acerca y justo yo tenía que ir a otro lugar. Y le dije, bueno, vos que sabes todo, te dejo estar haciendo esto. Bueno, no hay problema, se siente en la máquina. Bueno, yo fui, creo que me perdí como, habrá sido como 10 minutos, no era mucho, ¿no? Y cuando volví, no había hecho nada. Entonces, mira, me fijé, ¿cómo te salió? Le dije. Ah, no es para mí, me dice, ¿no? Pero ¿cómo no es para vos? Para vos, porque si vos sabías todo, le dije. Sí, como que se levanta, no es para mí. Yo le dije, al fin te diste cuenta que no había sido como creías que eres. ¿Entienden? Porque esa vez así. Pues yo le dije, al fin te diste cuenta que no había sido como creías que eras. Siempre se creía un poco más de lo que eres. Pero cuando una cosa se le da, no lo hace. De eso está hablando aquí apóstol Pablo. Por eso dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Entonces, queridos hermanos, hermanas, para trabajar en conjunto, para sobrellevar la carga del hermano o la hermana, tenemos que estar preparados. No tenemos que ser tan altaneros, sobrador, sino con humildad, ¿no? Y si no hay humildad, váyase, no nos conviene meternos acá. Bueno, bajaremos un poco más, estamos ahí. Entonces, eso entonces tenemos que manejar mucho. Ya. Segunda parte, ¿qué dice? Asimismo, se engaña. Engañar significa uno a uno mismo, ¿no? Engañarse a uno mismo, pretender ser más de lo que es. Esto nos habla en Tito, capítulo 1, versículo 10. No voy a leer. Tito, capítulo 1, versículo 10. Aquella persona que siempre se cree más de lo que es, ¿no? Vamos yendo así. Versículo 4. La segunda parte, seguimos viendo aquí. Nos dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto a sí mismo y no de los otros. Y hay que someterse a lo que dice la Escritura, no vanagloriarse, ¿no? De eso habla. Así que cada uno someta a prueba. Veamos a ver cómo estamos en nuestra vida espiritual. No ser altanero, ¿no? Y orgulloso, porque de hecho hay veces nos puede pasar, ¿no? Dice, la palabra someterse a prueba, con la expectación de probar, ser examinado, declarado, apto sobre todo para los jóvenes, declarar apto para un cargo público. Esa es la idea de someter a prueba. Y en nosotros, ahora vamos a ver
que como nos habla acá en 1 Corintios, un poquito más bajamos, después vamos a ver esto, de qué nos habla de someter, cómo Dios nos prueba a cada uno de nosotros. De eso aquí en el versículo 4 nos va hablando. Los creyentes primero deben estar seguros de que su vida personal es recto delante de Dios, nos dice también, antes de ofrecer alguno espiritual. Y otros, hay veces, podemos equivocarnos aquí también. Pero el creyente, dice, primero debe estar seguro de que su vida personal es recto delante de Dios. Esto nos habla en Mateo capítulo 7, versículo 3 y versículo 5. ¿No? ¿Cómo tiene que ser nuestra vida espiritual, queridos hermanos y hermanas? Para poder ayudar a sobrellevar o para poder, para no ser tan altaneros, orgullosos, sino humildes, mansedumbres. Porque cuando empezamos más arriba, antes de, en mi Biblia está, el capítulo 5, versículo 22 dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y cuando termina el versículo 25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Por eso apóstol Pablo va explicando aquí a esta iglesia cómo tenían que trabajar, porque esto es una vida práctica para cada uno de ellos, así también para nosotros. Queridos hermanos, nos falta un poquito más, son 41. Bueno, entonces, ahora sí, la segunda parte del versículo 4 nos dice, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto a sí mismo, y no de los otros, no de los otros. Aquí es el motivo de gloriarse solo respecto a sí mismo. Si un creyente se regocija o se jacta solo, debe hacerlo en el Señor y no en sus logros. Hay veces decimos, yo empecé a repartir folletos, prediqué, hay veces gané almas, un poco ya se nos está subiendo el humo, ¿no? Pero aquí dice, si un creyente se regocija o se jacta, solo debe hacerlo en el Señor, porque lo que Dios ha hecho en él, no en otra cosa, solo en lo que Dios ha hecho en él. Esto nos habla 2 Corintios, capítulo 10, versículo 12. A ver si podemos leer, a ver, para un poquito más entender. En 2 Corintios, capítulo 10, versículo 12. ¿Quién nos habla aquí? A ver. 10, 12, a ver. No sé si la cita es esta. Dice, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos midiéndose a sí mismos, por sí mismos y comparándose consigo mismo, no son juiciosos. ¿No? Ahí es donde nos está hablando esta cita. No podemos compararnos en nosotros mismos porque creyendo que los logros son nuestros, si no es del Señor. Y disfrutar en el Señor, no en lo que nosotros hemos hecho. Si vamos a creer que mis logros son esto, aquello, no, vamos a quedar bajo. En el mismo libro, versículo 18 dice, porque no es aprovechado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba, ¿no? Sino aquel a quien Dios alaba. Ya aquí la cita nos dice que nosotros no podemos alabarnos porque el logro no es nuestro, no por lo que él mismo crea que haya logrado en comparación con otros creyentes. Y podemos ver más citas, tenemos aquí, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué nos dice el versículo 5? Vayamos al versículo 5.
porque cada uno llevará su propia carga. Ahora, el versículo 2, ¿qué decía? Sobrellevar los unos la carga de los otros. Pero aquí, ¿qué dice? Porque cada uno llevará su propia carga. ¿Qué me dicen ahora, queridos hermanos? Apóstol Pablo se está contradiciendo. ¿Alguien me puede decir? Igual ya un poco vamos a terminar. ¿Alguien se anima a un poquito? No importa si se equivoca. Entre versículo 2 y versículo 5, léalo, a ver, ¿quién se anima a decir qué? Porque en el versículo 2, sobrellevar la carga de los otros, dice. Está hablando de una ayuda mutua. Pero aquí dice, porque cada uno llevará su propia carga. ¿Cómo es esto? Queridos hermanos, anímense. Ahora vamos a terminar, pero aquí queremos salir de las dudas. En el versículo 2, habla de un equipaje grande que la persona uno solo no puede levantar. Pero aquí en el versículo 5 habla de un equipaje pequeño, de una mochila de una sola persona. Pero a esta mochila, ¿qué significa? Dice, esto no contradice al versículo 2, hablando del versículo 5, porque no tiene la misma connotación de dificultad externa, sino se refiere a las obligaciones cotidianas de la vida y al llamado de cada creyente al ministerio. El versículo 5 habla de nuestra responsabilidad que cada uno tenemos, nuestros dones, los dones que nos da el Señor, el ministerio que tienes, cómo estás manejando, porque de eso un día vas a dar cuenta, querido hermano, hermana. De eso está hablando el versículo 5. Por eso la palabra es una mochila pequeña que puedes llevar, Genaro, o solo. Pero la mochila del versículo 5 no vas a poder llevar. Y para eso estamos los demás en la congregación como cuerpo de Cristo. Pero vos tienes que confiar, Genaro, a los hermanos para que te puedan ayudar a llevar. O yo, ¿no? Porque si vos no vas a confiar, uno no es adivino, ¿no? Como se dice. Entonces, eso es la diferencia entre el versículo 2 y el versículo 5. El versículo 5 habla de nuestras responsabilidades, que sí podemos llevar. Dios sabe que sí podemos llevar. Pero hay veces, ni así nosotros no queremos, ¿no? Porque ahí está hablando también de la misma responsabilidad del versículo 1 para restaurar al hermano o a la hermana. La tarea es lo mismo aquí. Pero tu mochila que vos tienes solo, tienes que transitar solo. Pero no en el versículo 2 así. En el versículo 2 sí, necesitas que alguien te dé una mano, que alguien te diga, bueno, es así como estás, hermano, ¿qué te está pasando? Eso es la diferencia entre el versículo 2 y el versículo 5. A ver, que aquí yo tengo un pequeño comentario, a ver si me está escapando aquí. El versículo 5 nos habla en Mateo capítulo 11, versículo 29 y 30. Primera Corintios capítulo 3, versículo 12 al 15. Esto ahora vamos a ver qué es lo que nos habla aquí. Aquí habla de las responsabilidades personales en el versículo 5, pero también nos va a hablar qué es lo que has hecho desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Mira, en el tribunal de Cristo, aquí te lo van a pedir. En 1 Corintios capítulo 3, donde dice, ¿qué hiciste? ¿Oro, plata o en hojarasca o madera? Materiales de calidad superior representan el servicio espiritual dedicado a la edificación de la iglesia. ¿Cómo estamos como iglesia?
Estamos trabajando así como dice desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Nos está costando, queridos hermanos. Pero la segunda parte me dice, madera, heno, hojarasca. Los materiales inferiores que representan toda actividad superficial que crece, pero que carece de valor eterno, no se refiere a las actividades malas. Pero no es malo, pero tampoco es bueno, porque son superficiales. ¿Cómo estamos trabajando? De eso nos habla aquí. Porque cada uno llevará su propia carga. Aquí la palabra carga, cuando dice, incluso los dos son diferentes. Del versículo 1, perdón, del versículo 2, la carga es bari, viene de la palabra bari, así como estoy pronunciando. Significa pesadumbre, desgracia, sobrellevar. Una carga pesado, dice. Pero en el versículo 5 no es bari, sino fortión, que significa un equipaje o una mochila o un cargamento que una sola persona puede llevar. Habla de una mochila. Entonces es la diferencia. En castellano nos habla de lo mismo, carga, pero en griego ya no es lo mismo. Para el versículo 1, para el versículo 2 la carga es bari, así como dije. Pero para el versículo 5 es fortión, un equipaje pequeño. Busquen en el diccionario, vayan o en Google, van a entrar y ahí les va a decir tal cual, y les va a dar muchas explicaciones. Queridos hermanos, ¿cómo estamos trabajando? Es lo que a veces nos cuesta, ¿no? Pero nosotros vamos a quedar aquí con estos 3 puntos que a mí me encantó mucho y hasta yo puedo ir descuidando esto sobre la restauración. Hemos dicho, en primer lugar, ¿cómo hay que restaurar? Con un espíritu de mansedumbre. Segundo lugar, con un espíritu de gratitud. Tercer lugar, con un espíritu de oración. Ahora que vamos a terminar este servicio, después, sí, cada uno seguramente prepara, ¿no? El momento de oración. Ahí ya estoy viendo algunos motivos de oración. Hermano Miki, ahí pidió para Nahuel. Hermano Guti pidió para el hermano Esteban. Dayana lo propio pidió, y así. Hermano Genaro pidió por todos sus hijos. Eso también es una tarea, la oración. Y el estudio es para que podamos capacitarnos día a día, para que estemos trabajando y estar preparados para restaurar. Hermanos, hermanas que pueden caer en tentación o en pruebas. Queridos hermanos, bueno, ya se nos fue la hora, son 52. Vamos a terminar, pero les animo, hermanos, hermanas, que podamos seguir un poquito más preparándonos, animándonos para leer la palabra, estudiar y animarnos unos a otros. Es una forma de poder también crecer nuestra vida espiritual, queridos hermanos. Oremos. Oremos, hermanos. Bendito Señor, te damos muchas gracias en esta noche. Señor, queremos agradecerte, Señor, cuánto nos falta aprender de tu palabra y cuánto nos falta ser sensibles a lo que tu palabra nos enseña. Siempre nos cuesta, Señor. Somos seres humanos falibles, que hay veces día a día nos equivocamos, pero Señor, ayúdanos a ser hombres y mujeres sensibles, a conocer tu palabra, así también a edificarnos unos a otros y sobrellevar la carga, ayudar al hermano, a la hermana que está pasando momentos difíciles. Y así solamente podemos cumplir tu ley, Señor. Y así queremos animarnos en esta noche. También tenemos nuestras responsabilidades, como nuestra propia carga, que a veces aún a eso no podemos llevar, pero confiando en ti descansamos. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas que se han conectado en esta noche, así también a los que no han podido conectarse por distintos motivos, o algunos por fiaca, pero sabemos que solamente tú vas a pedir cuentas de cada uno de nosotros, Señor. Nosotros no estamos para juzgar a nadie, pero solo para animarnos unos a otros.
Y así te agradecemos en esta noche en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, queridos hermanos, hermanas.